Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, les habla Grecia y en esta oportunidad les voy a compartir el tutorial para realizar una lindura como esta. Este es un cuello a crochet o bufanda o chalina, no sé cómo le llamen donde tú vives, me lo dejas en los comentarios y de dónde nos estás viendo. Es un cuello muy sencillo, es básico, es muy fácil de hacer, les voy a explicar todos los pasos que necesitan saber para realizarlo igual a este. Es bien abrigador ya que el tejido es bien gordito y es súper bonito, como pueden ver. Es un punto bien lindo, se llama punto París. Espero que les guste mucho y antes de comenzar con el tutorial me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y así podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Vamos a utilizar lana de los colores que ustedes quieran, no importa la cantidad, siempre y cuando sea del mismo grosor. Este que yo voy a utilizar es delgada, pero la voy a utilizar doble para que el cuello quede bien gordito, con un ganchillo número 5 milímetros, una tijera, una cinta métrica y una agujita lanera. Para comenzar hacemos nuestro nudo deslizado, que nos quede bien ajustadito, y vamos a tejer una cadena de base que sea múltiplo de 3, así que vamos a ir contando 1, 2, 3 y que nuestras cadenas vayan quedando un poco flojas. Vamos a tejer esta cadena de base hasta que alcancemos una medida de 23 centímetros. Esto va a ser el alto que va a tener nuestro cuello. Recuerden, múltiplo de 3, el punto que vamos a utilizar y una cadena que nos quede bien flojita. Bien amigas, ya tengo acá lista mi cadenita de base. He realizado un total de 33 cadenas y vean acá que mide 23 centímetros, que es la medida que necesitamos. Entonces, como ya tenemos nuestra cadena de base, vamos a comenzar a tejer la primera fila. Para comenzar vamos a saltar este punto cadena que tenemos acá, que es el último de base. Nos vamos al siguiente, vamos a realizar allí un punto medio alto y en ese mismo espacio vamos a tejer también un punto alto. Ahora vamos a contar 1, 2 y 3. En la tercera cadenita vamos a colocar el ganchillo y vamos a hacer un punto bajo. En ese mismo espacio vamos a tejer un punto medio alto y un punto alto, los tres en el mismo punto cadena. Ok, ahora vamos a realizar igual, contamos 1, 2, 3. En la tercera colocamos nuestro ganchillo y tejemos un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto, todos estos en el mismo espacio. Volvemos a contar 1, 2, 3. En el tercero colocamos y hacemos el punto bajo, el punto medio alto y el punto alto. Así vamos a ir tejiendo esta misma secuencia por toda la cadena. Contamos 1, 2, 3. En la tercera cadenita colocamos el ganchillo y hacemos el punto bajo, el punto medio alto y el punto alto. De esta manera continuamos hasta el final de nuestra cadena. Bien, ya hemos llegado aquí al final. Acá he realizado el último grupito de los 3 puntos y exactamente al lado de esa cadenita donde acabamos de tejer debería quedar una cadenita disponible. En esa cadena vamos a realizar solo un punto bajo. Ok, y así hemos terminado con esta primera fila. Ahora, para continuar vamos a realizar una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a comenzar a tejer nuestros grupitos de los 3 puntos en este primer espacio que está acá. Acá ven que tenemos un huequito, entonces vamos a contar la cadena que acabamos de realizar como el punto bajo. Entonces nos toca realizar el punto medio alto
y el punto alto. Ahora vamos a saltar el 1, el 2 y el 3. Acá en el 3 tenemos el punto bajo que realizamos de primero, entonces en ese punto vamos a comenzar a tejer nuestros grupitos de 3 puntos. Primero un punto bajo, punto medio y punto alto. Ahora nos saltamos otra vez, ubicamos el punto bajo y allí vamos a tejer ahora los 3 puntitos. Punto bajo, punto medio alto y punto alto. Continuamos 1, 2, 3. Acá tenemos el punto bajo. Allí es donde vamos a tejer todos los grupitos de puntos de esta fila. Acá tengo el punto bajo, punto medio alto y el punto alto. Así vamos a ir tejiendo por toda esta segunda fila hasta llegar al final. Recuerden, solo vamos a tejer donde tenemos el puntito bajo. Acá ya hemos finalizado con la vuelta número 2, entonces para cerrarla, para finalizarla, vamos a colocar acá el ganchillo en la cadenita que hacemos al inicio. Acá tenemos el punto alto, el punto bajo y acá está nuestra cadenita. Allí vamos a tejer el punto bajo para finalizar, solo un puntito bajo. Ahora para la siguiente vuelta comenzamos igual con una cadena, giramos nuestro tejido y en este primer espacio vamos a tejer lo que falta para el grupito de los puntos. Recuerden que la cadenita la contamos como el punto bajo, entonces corresponde realizar el punto medio alto y luego el punto alto. Ahora vamos a saltar 1, 2, 3 y en el punto bajo vamos a realizar el punto bajo, el punto medio alto y el punto alto. Y bien amigas, esta va a ser la secuencia para este punto y esto es lo que vamos a repetir fila tras fila hasta que alcancemos la medida de 60 centímetros. Yo voy a realizar algunos cambios de color cuando esté un poco más avanzado el tejido. Donde vaya a realizar el cambio les voy a ir explicando también cómo vamos a hacer para los cambios de color. Pero si lo estás haciendo de un solo color, pues listo, solo tienes que repetir esta misma secuencia hasta que tengas la medida de los 60 centímetros. Bien amigas, acá ya llevo 5 vueltas realizadas. He finalizado aquí con el punto bajo en la última cadenita y acá voy a realizar mi primer cambio de color. Acá tengo el nuevo color, es del mismo grosor y voy a utilizar igual doble hebra. Colocamos el nuevo color de esta manera, tomamos una lazada y la pasamos hacia acá y ahora vamos a alar que nos quede bien oculto y comenzamos con una cadena, giramos el tejido y ya podemos continuar tejiendo la misma secuencia que hemos venido haciendo hasta ahora, pero vamos a ocultar esta colita que nos quedó por acá de la lana. Colocamos el ganchillo, hacemos nuestro primer punto medio, luego el punto alto y así vamos a ir realizando la misma secuencia que hemos venido haciendo hasta ahora, pero con este nuevo color hasta ocultar toda esta lanita. Si nos queda un trocito pequeño ya lo podemos cortar. Ahora lo que vamos a hacer con el color antiguo es cortarlo, así lo vayamos a utilizar más adelante. Yo recomiendo que lo cortemos y lo camuflamos por esta orillita para que no se vea, y pues si lo vamos a utilizar de nuevo lo hacemos cambiando el color de la misma manera que hemos realizado ahorita. Bien amigas, acá yo he realizado muchísimas vueltas. La verdad es que perdí la cuenta de cuántas vueltas he realizado, pero lo cierto es que ya tengo todo el tejido listo. Quiero que vean cómo queda el punto. Ven que queda muy bonito, además de que es un punto reversible. Acá tengo un total de 63 centímetros. Al principio del video les dije que eran 60,
pero me he pasado por 3 centímetros tratando de continuar con la misma secuencia de colores que he venido trabajando, me quedara bien la misma secuencia, entonces me pasé por 3 centímetros. Así que no hay ningún problema si estás utilizando diferentes colores. Si te pasas por unos 3 o 4 centímetros, no hay ningún problema por eso. Ahora lo que tenemos que realizar es colocar las dos puntas así para unirlas. Entonces acá yo tengo la lana que he venido utilizando en la última fila. Lo que vamos a hacer es alar hacia este lado. Antes de cortar, vamos a sacar una cantidad suficiente de lana que nos alcance como para coser toda esta parte, unir las dos puntas. Entonces sacamos suficiente lana y pues vamos a cortar. Terminamos de sacar hacia acá, ajustamos bien aquí y acá es donde vamos a utilizar nuestra agujita lanera. Bien, ya tenemos acá nuestra agujita con la lana que acabamos de cortar y vamos a coser de la siguiente manera. Primero vamos a ver acá que tenemos, esta es la última vuelta que hice, que se formó aquí una especie de cadenita y acá tenemos la cadena de inicio, ok, que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es coser tomando estas dos partecitas, nuestra aguja así, y vamos a ir pasando. Acá vamos para este lado. Ahora vamos a regresar pasando por la cadenita, que nos queden dos hebritas acá arriba, y ubicamos la siguiente cadenita. Vean que nos quedan aquí también dos hebritas y pasamos. Vamos a tratar de que nos quede bien apretadito. Vamos a pasar de nuevo hacia el otro lado, tomando siempre la parte de la cadenita de cada uno de los lados. Vean que casi no se nota la costura que estamos haciendo. Acá vamos a pasar por aquí y luego por aquí. Vamos a ir cosiendo tratando de agarrar las dos hebras de acá y las dos de acá sin saltarnos ningún puntito. Vean que estamos pasando por la cadenita de aquí y la cadenita de acá. Así nos vamos a ir por toda la orillita de nuestra bufanda, de nuestro cuellito. Vean que vamos pasando por acá. Casi no se nota la costura ni de aquí ni de aquí. Entonces así nos vamos a ir por toda esta orillita hasta llegar acá al final. Bien, aquí he llegado ya a la otra punta. Ya he hecho toda la costurita y a mí me gusta que quede bien asegurada, por lo que me voy a regresar de la misma manera hasta llegar a la otra punta para hacer una costura doble y así quede bien asegurado, no se nos vaya a soltar nuestra costura. Entonces ustedes deciden si quieren realizarlo así, si quieren doble costura o si les parece que está bien con la primera, pues no hay ningún problema, lo dejas así. Bien, ya llegamos al final, hicimos doble vuelta. Entonces acá para finalizar vamos a hacer una especie de nudito y vamos a pasar por acá a camuflar el restante de lana. Cuando tengamos acá, pues cortamos y listo. Bien, acá ya tenemos lista la costurita y esto va a quedar hacia la parte de adentro, así que le vamos a dar la vuelta a nuestro cuello. Vean acá que la costura prácticamente ni se nota la diferencia. Entonces le damos la vueltita y acá está listo nuestro cuello. Había algo que quería decirles anteriormente. La secuencia que utilicé para los colores, ven que hay unas franjas de color gris más delgadas, es porque utilicé 5 vueltas de color gris
10 vueltas de color rosado, 10 vueltas de color azul y luego di 5 vueltas de color gris. Entonces por eso las franjas de color gris son un poco más delgadas. Solo quería decirles por si están interesadas en hacer esta misma secuencia de colores. Y este cuellito lo pueden utilizar doble si así lo desean. Vean que queda muy bonito, bien abrigador, especialmente para el invierno. Y así hemos finalizado con este tutorial. Espero que les haya gustado mucho. A mí me ha encantado compartirlo con ustedes. Y si te ha gustado, me regalas un like, un lindo comentario en la parte de abajo. Y no olvides suscribirte para que así puedas disfrutar de todos nuestros videos. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.